Bueno, muchachos, hoy la clase en realidad, hoy vamos a hablar de hidratación. O sea, este es un tema que tiene que ver, el tema como tal, la unidad son procesos que ocurren en la piel. Ya vimos todo un conjunto de procesos que tienen que ver con el mecanismo de melanogénesis. Hemos abundado muchísimo en eso, una clase que dio, un seminario muy bueno en el que participamos todos y una excelente conferencia magistral de la doctora Tania. Entonces, hoy de lo que vamos a hablar es de hidratación. Vamos a hablar un poquito de los mecanismos más importantes de hidratación de la piel, y esto es un tema que va a ser consecutivo o precedente, perdón, de la próxima clase donde ustedes son los que van a seguir hablando de esto. En realidad, cuando nosotros hablemos de mecanismos de hidratación de la piel, esta es una clase que es una clase más bien integradora. O sea, no hay demasiado conocimiento totalmente nuevo, sino que más bien es la integración de un conjunto de conocimientos y de temáticas que ya nosotros hemos visto en clases anteriores. Clases anteriores no solo de esta unidad, sino fundamentalmente de las unidades precedentes, sobre todo cuando hablamos de capas de la piel, cuando hablamos de la composición química de la piel, cuando hablamos de todo un conjunto de organelos que son importantes en la piel desde el punto de vista del envejecimiento, desde el punto de vista de la elasticidad que le dan a la piel, y desde el punto de vista también, hemos comentado algo también sin darnos cuenta o sin que ustedes se hayan dado cuenta de procesos de hidratación. ¿Está bien? Entonces hoy yo voy a hacer un comentario, algunos comentarios que realmente no son muy largos, y vamos a dejar un trabajo autónomo que también lo vamos a convertir en un debate en la próxima clase. Yo espero que ya esta sea la última evaluación o la última tarea que tengamos en este segundo ciclo, porque ya tuvimos una tarea que fue el seminario sobre melanogénesis. Hoy hicimos el test, ya veremos los que salieron muy mal, cómo resolvemos el asuntito del test, eso vamos a ver. Y entonces pues quedaría la parte de trabajo autónomo, que es lo que yo les voy a dejar hoy para la próxima semana. Por favor, estudien, pero bueno, ya yo hablaré de eso más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de agua en la piel, pues tenemos que primero tener claro que la distribución de agua en las diferentes capas de la piel es a su vez diferente. Y en este proceso en el cual el agua se encuentra en la piel ocurren todo un conjunto de mecanismos en lo que están involucrados diferentes capas y diferentes procesos y diferentes estructuras en todo este proceso de hidratación y deshidratación de la piel, que es tan importante y que es lo que yo al menos escucho, ¿no? Tengo que echarme una crema hidratante. Ay, qué seca tienes la piel, qué seca tengo la piel. O sea, es muy recurrente, me imagino que para los que trabajan ya tienen experiencia en el trabajo práctico de la cosmetología, me imagino que lleguen muchos clientes con eh, eh, pidiendo, pues, obviamente, cremas o pidiendo tratamientos para tratar la sequedad de la piel, y de eso mismo va a tratar el seminario que vamos a hacer la próxima semana. Entonces, como ven ahí arriba, en este cuadrito de aquí, ahí está el porcentaje de contenido de agua que hay en las diferentes estructuras cutáneas. Y rápidamente estamos viendo que en la dermis es donde hay un mayor porcentaje de agua. Eso es un porcentaje ese porcentaje, por supuesto, la suma no da 100%, porque de lo que se trata es de describir el porcentaje de agua que hay en cada una de esas capas con respecto al resto de los componentes que hay en la capa. ¿Está bien? Y como están viendo ahí, el 80%, o sea, en la dermis,
la dermis contiene el 80% de toda el agua que hay en la piel. Realmente la dermis actúa como reservorio, eso lo vamos a ver en un instante. Y la capa córnea, que es la capa más superficial, que es la que vemos, la que visualizamos, si está deshidratada o está hidratada, si es una piel grasa o es una piel magra, o sea, con poca cantidad de grasa, es la que aparentemente menos porcentaje de agua tiene, pero en este caso su comportamiento o su impacto que tiene sobre la hidratación de la piel es muy grande porque es lo que estamos viendo. Entonces, en este esquema estamos viendo primeramente que la piel de manera natural, o sea, el agua de manera natural se evapora. O sea, si nos bañamos, muy bien, esa piel de pronto se humedece, pero esa agua se evapora. Pero no solo se evapora agua superficial, sino que hay una evaporación transepidérmica de agua. Eso es una evaporación que viene desde las capas más bajas, desde la irrigación sanguínea, incluso desde la dermis, que es el reservorio de agua más importante, pues hay un agua que va transpirando, que se va moviendo hacia las capas superiores y se evapora. Bien, esas siglas que ven TEWL vienen del inglés y es la eliminación o la pérdida transepidérmica de agua. Bien, transepidermic water loss. De ahí vienen esas 4 siglas. O sea que hay una evaporación natural del agua. Esa evaporación, mientras más incrementada esté, por supuesto va a tener un impacto en que tengamos la piel más seca. Mientras menos incrementado esté esa transpiración o esa evaporación transepidérmica, pues nuestra piel va a ser menos seca. Por otra parte, también hay una transpiración que proviene del sudor. O sea, cuando nosotros sudamos y la responsabilidad del sudor está en un elemento conocido por ustedes ya y que hemos tratado, que son las glándulas sudoríparas, ¿se acuerdan? Las acrinas y las ecrinas, ¿verdad? Pues obviamente también ahí hay una pérdida de agua y esa pérdida de agua viene de la dermis. Bien. Y hay un agua exógena, que es el agua del ambiente, que esa lo que hace es penetrar en la piel. Nos puede humectar o humedecer o hidratar la piel. Entonces, aquí hay un conjunto de elementos que yo creo que vale la pena ir analizando poco a poco. Vamos a empezar por esto que se denomina capa hidrolipídica. Esa es una capa hidrolipídica que está en la dermis, en la parte más externa de la dermis. Ahí tiene la definición, es una película epicutánea de diferente equilibrio hidrolipídico. Es hidrolipídica, o sea, ahí hay agua y ahí hay lípidos. Bien, por eso dice aquí arriba semejante a una emulsión, porque es una capa, perdón, es una capa en la que uno no puede buscar los límites entre el agua y la grasa. ¿Se acuerdan lo que es una emulsión cuando hablamos de una emulsión? Una emulsión es una solución no verdadera, es algo que da la impresión de que está totalmente homogéneo, pero no lo está. Ya hablamos de la mayonesa, ya hablamos de cómo se hacía la mayonesa, y la mayonesa es una emulsión. Por eso cuando usted hace mayonesa y la deja en el refrigerador por días, llega un momento en que usted va a ver cómo la capa de grasa se está separando de la capa acuosa, porque en la mayonesa hay sustancias insolubles entre sí o inmiscibles entre sí, que son el agua que viene del limón o del vinagre, aquí se hace con limón la mayonesa, y el aceite, que son inmiscibles, ¿verdad? Entonces, esto semeja una emulsión, porque es o sea, hay una mezcla aparentemente perfecta. Esa película está situada en la superficie del estrato córneo, en contacto directo con el exterior. Y después vamos a ver que eso es una superficie muy importante.
¿Cuáles son los componentes de esa capa hidrolipídica? Bueno, hay una fase acuosa, ¿verdad? Polar, hidrofílica, amante del agua, una fase acuosa, que es fundamentalmente sudor, compuesto en su mayor parte por agua y en menor proporción por sustancias minerales y compuestos orgánicos que sean solubles en agua. Esos compuestos orgánicos ya vamos en lo adelante a ver cuáles son. O sea, hay minerales y compuestos orgánicos. Y una fase oleosa o una fase lipídica. Fase oleosa y fase lipídica es lo mismo, que está compuesta fundamentalmente por sebo, que viene secretado por las glándulas sebáceas. ¿Esas glándulas sebáceas dónde están? ¿Dónde están las glándulas sebáceas? En la dermis. En la dermis, cerquita del folículo piloso, ¿se acuerdan? Por eso hay que estudiar, para que cuando yo hable usted pueda conectar lo que yo estoy diciendo con lo que usted ya sabe. Eso es lo que se llama conocimiento. ¿Está bien? Y además distintos lípidos, además de ese sebo secretado por las glándulas sebáceas, hay lípidos de los espacios intercorneocitarios. ¿Qué son esos espacios? ¿Qué significa corneocitario? ¿De dónde viene corneocitario? El ojo, no. No. Ay, me da un infarto. Pero no me va a dar. No me va a dar. De corneocitos. ¿Qué son los corneocitos? Las células que se encuentran en el estrato córneo, que producen las células muertas. Exactamente, las células que se encuentran en el estrato córneo. ¿Y esas células cómo estaban distribuidas? ¿Cómo estaban organizadas? Voy a echar para atrás para que lo vean. ¿Qué es eso que están viendo ahí? Como ladrillos. Como ladrillos. Pero los ladrillos, porque hay que unirlos, ¿no? Ajá, ladrillo y cemento. Es lo que Ladrillo, hablaba. cemento. Y entonces, Propiedades ¿quién químicas. es el cemento? Son los desmosomas. No, señorita. Espera, espera. Ningún desmosoma. Ok. O sea, los desmosomas efectivamente Une. conectan con neocitos. Eso es verdad. Pero no son el cemento. Ah, son los Fíjense, lípidos. claro, fíjense como ustedes tienen problemas de lectura comprensiva. Miren lo que dice aquí. Distintos lípidos procedentes del espacio intercorneocitario. Ya me lo está diciendo. Me está diciendo, ¿qué cosa es el espacio intercorneocitario? El espacio entre corneocito y corneocito. Y me está diciendo que esos lípidos están ahí. Por tanto, esa estructura ladrillo-cemento, de la cual vamos a seguir hablando hoy, en un ratito, son precisamente, ese cemento está formado por lípidos, y ahí lo dice. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de hidratación? Pues esa capa hidrolipídica, acuérdense que estamos hablando de la capa hidrolipídica, ¿verdad? Esa capa hidrolipídica tiene, entre otras funciones, una función de protección frente a la pérdida masiva de agua. O sea, esa capa, lo que su función va a ser que no se pierda agua. O sea, su función es controlar esa evaporación del agua transepidérmica, esa pérdida transepidérmica de agua. Porque el agua, o sea, la humedad o la hidratación que tenemos en la piel depende de dos factores. Uno, el ambiente, o sea, el agua que venga del exterior, esa agua exógena, pero ese no es el más importante. El más importante es el agua endógena que se encuentra en la dermis. Ese 80% de agua que está en la dermis es el que mantiene hidratada o es el principal o el protagonista de la hidratación de la piel. Por tanto, yo tengo que evitar que esa agua se pierda. Y la manera más importante para perder esa agua es a través de la evaporación transepidérmica. Por tanto, esta capa
hidrolipídica, conjuntamente con otros factores, ¿verdad? Tiene la función de proteger a la piel de esa pérdida transepidémica del agua. ¿Por qué? Porque hace un efecto barrera. ¿Y por qué es un efecto barrera? Porque los lípidos son apolares. Y lo apolar no disuelve a lo polar. Apolar con apolar y polar con polar. ¿Está bien? Por tanto, impiden en gran medida el paso hacia el exterior de las moléculas de agua que son altamente polares, porque el agua es un compuesto altamente polar. Y por otra parte, o sea, esa es una función de esa capa hidrolipídica. Por una parte, impide que salga agua. Por aparte, la de los lípidos, que son apolares. Pero por otra parte, como es hidrolipídica, ahí hay todo un conjunto de componentes que se pueden combinar con el agua. ¿Con cuál agua? Con el agua exógena, con la que viene del ambiente. O sea, tengo un doble efecto. Por una parte, evito que se me vaya el agua por evaporación transepidérmica y por otra parte, capta el agua exógena, el agua del ambiente, para mantener esa piel hidratada. O sea, hay dos mecanismos que pueden o que están sucediendo al mismo tiempo y cuya responsabilidad está en esa capa hidrolipídica. ¿Bien? ¿Está claro eso está ahí? Bien. ¿Qué otro elemento es importante aquí? La capa córnea, que ya de alguna manera hemos hablado. Ya sabemos que la capa córnea o estrato córneo es la capa más superficial del epidermis, que tiene un grosor variable según la región anatómica. Fíjense que ahí hay un resumen. ¿Y cuáles son los componentes celulares de la capa córnea? Los corneocitos, que son células que contienen ¿qué cosa? ¿Dónde está el protagonismo de los corneocitos? ¿Qué tienen tan importante los corneocitos? Queratina. Gracias, Alma. Perdón, es que mi gato me está molestando. Gracias, Alma. Queratina, que además lo dice ahí. Que te dejen de molestar, Alma, que quiero ver la cara. ¿Verdad? Son células que ya en este momento no tienen núcleo, porque se han llenado tanto de queratina que han perdido el núcleo, esos corneocitos, ¿verdad? Y están dispuestos en un número variable de capas que ya vimos que es por esa estructura ladrillo-cemento. Y esa sustancia intercelular precisamente está compuesta por lípidos interconectados, procedentes de los corneocitos y estructurados en forma de bicapa lipídica. Bicapa lipídica. ¿Se acuerdan lo que es una bicapa lipídica? Eso lo vamos a ver ahorita otra vez porque olvido en sus caras. ¿Se dan cuenta que no estudian? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de hidratación? O sea, ¿cómo contribuye la capa córnea a la hidratación? Bueno, esa bicapa que está formada por los lípidos intercorneocitarios evita, gracias a sus propiedades apolares, una excesiva difusión de agua a través de los espacios entre los corneocitos. Lo mismo que la capa hidrolipídica, pero ahora con más fuerza. O sea, ya no solo tengo una pequeña capa hidrolipídica, tengo además una capa más gruesa, que es el estrato córneo, donde están presentes esos lípidos. Y esa pérdida de agua va a depender entonces, obviamente, de la cantidad de lípidos, o sea, del grado, ya hasta un gato tengo de estudiante, esto es lo último. Va a depender del grado de compactación que tenga ese cemento. O sea, va a depender de la calidad y la cantidad de lípidos que estén formando ese cemento, que es el que va a hacer más compacta esa capa córnea. Corneocitos, ladrillo, con los cementos que son los lípidos. Y entonces otra estructura fundamental en ese proceso de hidratación es la dermis, ¿verdad? Sabemos que es tejido conjuntivo, que es responsable de la consistencia del tono de la piel, sabemos que actúa como nutridor, ¿verdad?
y tejido de sostén a la epidermis, lo que está abajo, es lo que lo sostiene, es la capa contigua, y que es un gran reservorio de agua, ya hemos visto eso, 80% de la dermis es agua. Entonces, sus componentes fundamentales de la dermis son los fibroblastos y células móviles de la línea blanca, y hay una matriz extracelular que son glucoaminoglicanos y proteoglicanos estructurales con una concentración bastante importante, muy grande, la más grande, de agua almacenable e intercambiable. Y aquí hay palabras clave. Una palabra clave, fibroblastos. ¿Alguien se acuerda qué son los fibroblastos? Alguien que no sea Salma. Díganme, cuéntenme, no importa que se equivoquen. Lo peor es no arriesgarse. No pasa nada si se equivoca. Fibroblastos. Salma, si estás hablando, yo no leo los labios. Estaba diciendo que son las células que producen el colágeno y elastina. Pero claro, son las células fibroblastos, un recordatorio aquí, responsables de la síntesis y mantenimiento del material extracelular y producen colágeno, producen elastina y además producen un conjunto de enzimas. Esos fibroblastos, fíjense, aquí están los fibroblastos, aquí están las fibras de elastina y fibras de colágeno. ¿Qué papel tienen esas fibras de elastina y de colágeno? ¿Qué papel juegan? ¿Qué se forma ahí en la dermis? Que es muy importante. No se acuerdan tampoco una cosa tan importante que vimos tanto y que hemos enfatizado tanto. Elastina, colágeno. ¿Cuál es su función? Ahí se formaba una matriz tridimensional de elastina y colágeno que tenía que ver con el envejecimiento. Cuando esas fibras elastinas y de colágeno se comenzaban a resquebrajar o a perderse, y eso sucede usualmente con la edad, pues hay un proceso que afecta directamente la elasticidad de la piel. Por eso las pieles son más arrugadas en la medida que las personas envejecen. Y eso también obviamente ven que tiene un papel, esos fibroblastos tienen un papel importante también en la hidratación. Y además de esas fibras de elastina y colágeno, ¿qué otra cosa había ahí muy importante? Porque eran tres. Las enzimas. No. Bueno, las enzimas son muy importantes, pero no me refiero a eso. Esa matriz estaba formada por colágeno y elastina y había algo más ahí. Muy importante. Queratina. No. ¿Cómo? Queratina. No, la No. queratina está arriba. O sea, por ahí se van moviendo también los queratinocitos. O sea, las células son los queratinocitos y esos queratinocitos cuando están en la capa córnea se convierten en corneocitos. Pero es la misma célula, lo que pasa es que se ha llenado de queratina. Pero no estoy hablando de queratinocitos. ¿Qué otra cosa había ahí que ustedes seguro El ácido utilizan? hialurónico. El ácido hialurónico, cosa que tampoco es demasiado complicada si leen la pantalla, porque aquí dice hyaluronic acid. Por muy mal que yo esté en inglés, por muy mal, fíjense, si yo leo ahí hyaluronic acid, vamos, que sospecho que es ácido hialurónico. Efectivamente, el ácido hialurónico, ¿que saben qué cosa es el ácido hialurónico? Un glucoamiloglicano. Es un polisacárido de alto peso molecular, ¿está bien? Y esos glucoaminoglicanos participan directamente en el mecanismo de hidratación, porque esos glucosaminoglicanos, perdón, que están en la matriz intracelular son muy higroscópicos.
que el ácido hialurónico es altamente polar. Hay que aprenderse esto, que es química. Un compuesto polar es altamente higroscópico e hidrofílico. O sea, tiene mucha afinidad por el agua. El compuesto más polar que existe es el agua. Es, digamos, el patrón o el referente de polaridad. Por eso se dice que los compuestos polares son solubles en agua y los compuestos apolares o menos polares son menos solubles en agua. Por eso la sal, voy a moverme aquí hacia la química para que acaben de entender esto. La sal común, cloruro de sodio, es soluble en agua. Súper soluble en agua. Tengo una cucharada de sal y la echo en un vaso de agua, eso se agita y se solubiliza inmediatamente. Con eso usted hace gárgaras, por ejemplo, cuando le duele la garganta, ¿verdad? La sacarosa, el azúcar, ¿es soluble en agua? Es soluble en agua. Los mecanismos de solubilización del cloruro de sodio y de la sacarosa son totalmente diferentes. El cloruro de sodio, porque es iónico, es un compuesto iónico. Cloruro de sodio, es un mol de cloruro Cl y un mol de sodio Na. Y eso se ioniza y por eso se solubiliza. Pero el azúcar, la sacarosa, se solubiliza porque es muy higroscópica, porque está llena de grupos hidroxilo que son muy afines al agua. ¿Bien? Entonces esos compuestos son altamente polares. El azúcar es un compuesto altamente polar, por eso es soluble en agua. El aceite es un compuesto completamente apolar, por eso no es soluble en agua y usted mezcla agua y aceite y ve perfectamente una capa, una interfase que va a separar el agua que va a quedar abajo porque es más densa del aceite, de la película de aceite o de la capa de aceite que va a quedar arriba. Los compuestos altamente ricos en aceite o en compuestos apolares son solubles en aceite. Bien, por eso la capa hidrolipídica y el cemento de los corneocitos impiden la salida del agua, porque el agua no puede salir por ahí porque no se puede solubilizar, constituye una barrera y no puede pasar el agua. Y por eso facilita los procesos de hidratación o entorpece, si lo quieren ver de esta manera, los procesos de deshidratación. Porque el agua que está en la dermis no puede salir por evaporación transepidérmica o por pérdida transepidérmica de agua. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué los glucosaminoglicanos son importantes y cuál es el mecanismo? Su alta higroscopicidad. O sea, contribuyen a dotar de turgencia a la piel. ¿Saben lo que es la turgencia? Plasticidad, elasticidad. Bien, y se encuentra además agua libre que difunde hacia la dermis desde los vasos sanguíneos, porque acá abajo está una irrigación sanguínea, está la hipodermis. Y esa agua sí se podrá entonces evaporar tras difundir por la epidermis. Pero el asunto del ácido hialurónico, que forma parte de esa matriz tridimensional, colágeno, elastina, ácido hialurónico, pues obviamente tiene que ver con la capacidad de ese ácido, como de todos los glucosaminoglicanos, porque están llenos de grupos hidroxilo, miren, hidroxilo, 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 amino, que son grupos polares también, carboxilo, que es un grupo polar. Este es un compuesto altamente polar, que además forma parte de un montón de cosméticos. ¿Es o no, Sheila? Tú que estás metida en el... Además de que se inyecta y todas las aplicaciones que tiene el ácido hialurónico para combatir el envejecimiento, esa idea fija que tenemos los seres humanos de mantenernos jóvenes siempre. Jóvenes, la carrocería, porque el ácido hialurónico no le hace nada si yo estoy, o sea, si tengo los pulmones hechos tacos, o si tengo
un problema óseo, no, nada, es carrocería, la parte de afuera. Por dentro estoy hecho talco, pero bueno, por fuera, pues, con el ácido hialurónico y otros productos me voy a ver mejor. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta allí? Entonces, como habíamos visto, efectivamente hay todo un conjunto de elementos que forman parte ya sea de la epidermis, sobre todo de la capa córnea, como de la dermis, en particular esos lípidos intercorneocitarios que están ahí formando ese segmento uniendo a los corneocitos. Ahora, nosotros habíamos visto, esto es viejo, aunque voy a tocar algunas cositas nuevas, que bueno, una de las funciones fundamentales de la piel es prevenir la pérdida transepidérmica de agua, ¿verdad? Y regular el balance de agua en la piel, ese equilibrio que tiene que haber con el medio. Y habíamos visto también que hay dos elementos clave para el cumplimiento de esa función, que es el factor natural de humectación. ¿Le suena? ¿Le suena factor natural de humectación? ¿Le suena que ya hablamos de eso? ¿O no? ¿O es nuevo? NMF en inglés, Natural Moisture Factor, ¿bien? Y los lípidos, que ya hemos estado viendo que efectivamente tienen un papel importantísimo con ese control de la pérdida de agua por evaporación transepidérmica. Bueno, factor natural de aumentación, que está formado por un conjunto de moléculas hidrosolubles, hidrodispensables, o sea, importantes, que están presentes en la célula del estrato córneo y particularmente en la superficie libre de la piel. O sea, ¿dónde está el factor natural de humectación? En la superficie libre de la piel. ¿Y qué hay en la superficie libre de la piel? Acabamos de verlo. Me va a dar un infarto. La capa hidrolipídica o el manto hidrolipídico, como se llama, como se conoce también. Ahí es donde está fundamentalmente ese factor natural de humectación, cuyas funciones ¿cuáles son? Retener agua en la capa córnea, mantener además un pH ácido que es muy importante. Incluso tiene un papel importante en la defensa antimicrobiana. Ese pH ácido impide de alguna manera o minimiza, disminuye la invasión microbiana que pueda tener nuestra piel. No la elimina completamente, pero sí contribuye de manera importante a controlarla. Eso es otro asunto. Y no solo retiene agua en la capa córnea, sino que capta el agua del interior del organismo y del exterior, ayudando a mantener los niveles de hidratación, ¿verdad? Y ese factor está, insisto, en esa capa hidrolipídica. Vamos a recordarnos. O sea, porque ese factor natural de aumentación es característico de los corneocitos. Está en los corneocitos. Esos corneocitos que están unidos por una bicapa lipídica. Y ese factor natural de aumentación, que son proteínas de aminoácidos y derivados, producto ya sea de la degradación de los queratinocitos y de la degradación de la filagrina. Que si pregunto qué cosa es la filagrina, me van a decir que es una señora que vende bolones en el centro. ¿Qué se llama? Filagrina. Ahora yo voy a recordar qué es la filagrina. Entonces, ese factor natural de aumentación está formado por proteínas, aminoácidos y derivados. ¿De dónde vienen? De la degradación de los corneocitos con la participación muy importante que tiene la filagrina. Pero además, no solo tiene proteínas, aminoácidos y derivados, sino que también tiene constituyentes naturales de la secreción sudoral, esa que sube
¿por dónde? ¿Por dónde? A ver, ¿por dónde? Esa secreción subdural, ¿de dónde sale? Díganme. ¿Están ahí? ¿Existen? De las glándulas sudoríparas. ¿De dónde va a salir? ¿De dónde sale el sudor? Entonces ahí hay agua, ahí hay sodio, hay potasio, hay también cloruros, hay lactatos. La doctora Tania en la semana pasada estuvo hablando de la importancia de los lactatos. Hay urea, hay amoníaco, hay también otros aminoácidos que provienen de ahí. ¿Está bien? Entonces, recordando un poquito que es la filagrina, esto ya es una lámina que vimos, ¿verdad? En el estrato granuloso hay unos gránulos de queratoialina. Esos gránulos de queratoialina son los que contienen el precursor de una proteína que se llama filagrina. Ese precursor se denomina profilagrina, pero no nos interesa el precursor. Nos interesa que ese precursor produce filagrina y esa filagrina se ubica en el estrato córneo. Viene de la granulosa, pero la filagrina final va al estrato córneo. Y esa filagrina, que es una proteína, tiene la función de unir filamentos de queratina para formar una matriz estructural en el estrato córneo. O sea, esa queratina que se libera por los corneocitos forma conjuntamente con la filagrina una matriz que organizadamente se ubica en la parte superior o en la parte mucho, o sea, ya llegando a ese manto hidrolipídico. Pero el otro elemento importantísimo que tiene la filagrina es que al descomponerse produce un ácido súper importante, que es el ácido pirrolidín carboxílico, conocido como PCA, que también está en un conjunto importante de productos cosméticos, porque es altamente higroscópico. O sea, hay muchos productos cosméticos que contienen el ácido pirrolidín carboxílico. O sea, que si nosotros vemos de manera muy general la composición media de ese factor natural de aumentación, vamos a ver que está compuesto en un 40% por aminoácidos. Los aminoácidos son también altamente higroscópicos. Todos estos compuestos son muy higroscópicos. Todos estos compuestos son muy hidrofílicos. O sea, tienen mucha afinidad por el agua. Ya sea porque son iónicos, como en el caso de los iones sodio, potasio, calcio, magnesio, fosfatos, cloruros. Al ser compuestos iónicos se disuelven con mucha facilidad en el agua. Y el resto de los componentes que estamos viendo ahí, el PCA, la urea, los lactatos, los citratos, azúcares, ácidos orgánicos, péptidos y otros componentes, son compuestos altamente polares. Son compuestos muy polares y por tanto tienen una fuerte atracción por el agua. Muchos de esos compuestos pueden atrapar el agua, ¿verdad? Pueden inmovilizar el agua y por lo tanto al tener estas propiedades, pues y al atraer agua mantienen la hidratación de esa capa córnea, de esa película hidrolipídica y por eso forman parte importante de el conocido factor natural de humectación o factor natural de hidratación. Aunque humectar e hidratar no es lo mismo, y eso es parte de la tarea que les voy a dejar para el trabajo autónomo. ¿Sabes? Y bueno, y ahí tienen un conjunto de esos aminoácidos libres, fundamentalmente cuáles son: la serina, citrulina, alanina, tirosina, etcétera. Eso no me interesa que se lo aprendan. ¿Está bien? Como tampoco me interesa que se aprendan al pie de la letra cada uno de los componentes del factor natural de aumentación, pero sí hay que tener claridad en cuáles son las funciones de esos componentes. Y fíjense que aquí esta es una tabla que encontré que me pareció interesante,
que habla de los mecanismos de retención de agua epidérmica por parte de algunos de esos componentes. O sea, los aminoácidos, grupos polares con clara afinidad por el agua, tal y como les acabo de comentar. El PGA, que es el ácido piroglutámico, tiene su sal sódica, que tiene propiedades hidratantes en forma de solución acuosa 50%. La urea, que además es un compuesto natural de nuestro organismo, tiene una acción en la superficie que justifica su uso como hidratante, una capacidad de romper los puentes de hidrógeno que cohesionan las proteínas queratínicas, o sea, tiene una función queratolítica, queratolítico. ¿Qué cosa es lítico? Lítico viene de lisis, eso significa ruptura, queratolíticos, ruptura de los queratinocitos que en esa capa córnea se convierten en corneocitos. Y los alfa hidroxiácidos. Ya hablamos muchísimo, se habló muchísimo en la clase pasada de los alfa hidroxiácidos. Ácido láctico y lactato tienen una acción normalizadora y reguladora de la queratinización. Y bueno, además de todo el impacto y toda la importancia que tienen en todos los procesos de melanogénesis o de inhibición de la melanogénesis, que fue el tema que hablamos la semana pasada. Y además las sales sódicas, por su alta higroscopicidad, o sea, capacidad de capturar agua, incrementan la plasticidad de ese estrato córneo. ¿Está bien? O sea, factor natural de aumentación, elemento súper importante que se encuentra, insisto, en esa capa hidrolipídica. El otro elemento importante eran los lípidos, que ya de alguna manera hemos hablado de la importancia cuando estuvimos comentando las primeras láminas. Ahora, esos lípidos pueden tener dos orígenes. Uno, el origen sebáceo, ¿verdad? Pero realmente los lípidos de origen sebáceo, colesterol, ceras, ácidos grasos de cadena muy larga, tienen muy poca influencia en la capacidad de retención de agua de la epidemia. O sea, no tienen el protagónico en cuanto a la capacidad de absorción de agua, ¿verdad? Pudieran tener un impacto en evitar la pérdida, pero no en absorberla. O sea, fíjense que su función fundamental es la composición de la fase oleosa de la capa hidrolipídica. Esos son los lípidos de origen sebáceo. Esos lípidos de origen sebáceo, por cierto, son los que dan lugar a los tipos de piel. Si es una piel hipolipídica, o sea, una piel donde hay muy poca presencia de lípidos, o si es una piel normolipídica, o si es una piel muy grasa o seborreica. O sea, ese tipo de pieles que son o muy grasas o muy poco grasas, justamente depende de los lípidos de origen sebáceo. ¿Está bien? Pero los lípidos que están en la piel no solo son los de origen sebáceo, sino están los lípidos que son los más importantes y los que más nos interesan, que son los lípidos de origen epidérmico, los que están en la epidermis. ¿Dónde están en la epidermis? Formando el cemento o las uniones con los corneocitos, porque son los que influyen en la capa córnea, son los que influyen en la hidratación cutánea, cosa que ya hemos visto, porque hay una elevada polaridad de algunos de esos lípidos que actúan como anfóteros. ¿Qué son anfóteros? Es una sustancia que se puede comportar como un compuesto polar. Una parte de esa estructura se comporta de una manera polar y otra parte de esa estructura se comporta de una manera apolar. Se pueden disolver tanto en agua como en grasas, en dependencia de cuál sea la afinidad de alguna de esos dos elementos de su estructura. Y estos son fundamentalmente las ceramidas. O sea, los lípidos de la epidermis, realmente los más importantes son las ceraminas, los fosfolípidos. Recordad que las ceraminas son esfingolípidos. Cuando digo recordar, casi lo digo en sentido figurado, porque no se van a acordar de absolutamente nada. Pero yo voy a mantener la calma y voy a intentar mantener mi corazón sano para poder terminar esta asignatura, aunque muera después. Serán invitados todos al velorio, si es que hay velorio. Bien. Y la elevada polaridad de esas ceraminas son las que permiten la unión de las moléculas de agua
mediante enlaces por puente de hidrógeno. Porque fíjense, aunque recuerden que los enlaces por puente de hidrógeno realmente también tienen un papel muy importante a la hora de definir si un compuesto es hidrofílico o no. Entonces, estos lípidos epidérmicos están ordenados en una bicapa bien organizada con solo pequeñas cantidades de agua. ¿Se acuerdan de esto? Los corneocitos, los lípidos y esta estructura de esa bicapa está formada fundamentalmente por ceraminas y fosfolípidos. Fíjense que la ceramina, ese es el lípido del estrato córneo que contribuye de manera más importante a esa barrera de permeabilidad. Bien, o sea, aquí estoy poniendo dos corneocitos y una bicapa, pero al lado hay otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y entre esa bicapa también hay compuestos que no forman parte de la bicapa, como puede haber colesterol, como pueden ser ácidos grasos. Y todo eso es lo que forma esa estructura que impide la pérdida de agua, ¿verdad? Para los que no se acuerdan o lo ven por primera vez, esta es la estructura de las ceramidas. Aquí hay representada estructura de 8 ceramidas, en realidad son 9, ahí faltaría una, hay 9 ceramidas que son las más importantes, pero no me importa que se aprendan nada de ceramida 1, ni ceramida 2, ni ceramida 8, ni ceramida 6. Lo que quiero es que entiendan que todas estas estructuras se parecen, ¿no? Todas se parecen mucho. Las diferencias están en el largo de la cadena. Estos son ácidos grasos. Y aquí hay glicerol con un grupo amino y grupos hidroxilo. Estas cadenas de ácidos grasos son muy apolares. Porque todo esto significa cadenas carbonadas. CH2, 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 CH3. Y todas tienen largas cadenas carbonadas que son apolares, pero aquí en esta esquinita hay un grupo carboxilo, un grupo amino, dos grupos hidroxilo, y esos son grupos muy polares. Por tanto, la particularidad de las ceramidas, igual que la de los fosfolípidos, revisar clase de composición química de la piel y de las células. Bien. La particularidad de todas estas estructuras, en lo que se parecen todas estas estructuras, es que tienen una cabeza polar hidrofílica por la presencia de grupo carboxilo, amino e hidroxilo y una cola apolar hidrofóbica. Todas las ceramidas y los fosfolípidos igual. Esas son estructuras que entonces tienen una cabeza hidrofílica polar y una cola hidrofóbica apolar. Y miren cómo se sitúan. Por eso se habla de bicapa lipídica. Los compuestos apolares o las colas apolares se unen entre sí. ¿Ven? Lo están viendo, ¿verdad? Porque lo polar es afín con lo polar y lo apolar es afín con lo apolar. Por tanto, esa doble bicapa lipídica hacia el exterior es hidrofílica y hacia el interior es hidrofóbica. O sea, estoy recordando cosas, pero tal vez poniéndoselo de una manera más ilustrativa. Esa bicapa lipídica es el cemento. El cemento entre los corneocitos, que no solo está formada, o sea, dentro de esa bicapa también ahí hay colesterol, hay ácidos grasos libres, y todo eso pues contribuye a evitar la pérdida transepidérmica de agua. Quiere decir que un estado de hidratación cutánea equilibrado principalmente se consigue por difusión del agua a partir de los vasos dérmicos y no solo por el aporte externo. Eso es lo que les hablé al principio. O sea, no solo es el agua del ambiente que entra en nuestra piel, sino el agua que está en la dermis y que nosotros no permitimos que se evapore. Si por alguna causa
la que sea. La epidermis reduce su capacidad de retención de agua, la causa que sea. Entonces van a aparecer en la piel manifestaciones típicas de sequedad cutánea, pérdida de turgencia y flexibilidad, aspecto marchito, tendencia a formar arrugas, mayor descamación. O sea, y es lo que entonces observamos como pieles muy secas, y son a las que ustedes, como futuros tecnólogos de estética integral, como parte de ese puesto de trabajo, pues entonces recomendarán o aplicarán determinados productos que tienen determinados activos, determinados principios activos, que van a estar dirigidos a disminuir esa pérdida de agua, esa piel seca. ¿Cuáles serían esas causas? Bueno, obviamente habría una evaporación de agua incrementada, de una pérdida transepidérmica incrementada, una capa hidrolipídica con disminución de la fase acuosa y con escasa producción del factor natural de humectación. O sea, ya no tengo factor natural de humectación. Tengo problemas en los lípidos interconnocitarios, básicamente ceramidas. Ahí va a haber deficiencias tanto cuantitativas, porque haya pocas ceramidas, porque esa estructura se vaya rompiendo, se vaya separando, vaya perdiendo homogeneidad, ¿verdad? Y permita entonces que por determinados canales pueda salir o pueda evaporarse más agua. Si yo combino esta pérdida de efectividad de las capas lipídicas interconnocitarias y encima hay una disminución de factor natural de humectación, por mucha agua exógena que entre, siempre la evaporación transepidérmica va a ser mayor, y eso es lo que va a dar lugar a las pieles secas. Bien, desde el punto de vista ya práctico, desde el punto de vista más práctico, bueno, ¿cuáles pudieran ser los factores que están implicados en eso? Bueno, hay muchos factores. Hay factores intrínsecos, ya sean fisiológicos, no fisiológicos o iatrogénicos. Esta palabrita iatrogenia, les pongo aquí su significado. La iatrogenia se define como reacciones adversas a fármacos o a tratamientos no farmacológicos que pueden estar indicados por un médico o automedicados, da igual. Pero como ven, entre los factores y fisiológicos, ¿cuál sería? Bueno, los genéticos, que son súper importantes. Todos sabemos que tenemos una historia de vida, un papá, una mamá, una abuela, una bisabuela, un tío, todo un árbol genealógico que nos va transmitiendo mediante la herencia las cosas buenas y también las cosas no tan buenas. O sea, hay factores genéticos que predisponen a las personas a tener un tipo de piel seca o hidratada. La edad, por supuesto. ¿Por qué? Porque las secreciones sebáceas disminuyen, porque se pierde colágeno, porque se pierde elastina, porque se pierde ácido hialurónico, el tejido conectivo se atrofia, la piel entonces puede captar y fijar menos agua que mucho antes. Ya, ponerse viejo, esa te da más experiencia. Pero yo la verdad que quisiera no tener experiencia y tener la edad de usted, estar sentado ahí, y que, por ejemplo, Salma sea una viejita que sea la que esté ahora dando la clase de histología de la piel. ¿Está bien? Y bueno, y hay determinadas disfunciones fisiológicas de la o ya sea en la queratinización o ya sea en la secreción sebácea. Esos serían factores fisiológicos. Hay otros factores que son intrínsecos porque tienen que ver con nosotros, ¿no? Dentro, pero que no necesariamente son fisiológicos. Fisiológicos como causa fundamental de la deshidratación. Estos también son fisiológicos, pero la culpa no es ni de las queratinocitos, ni del colágeno, ni de los factores genéticos, ni de que nos pongamos viejos. Bien, digamos eliminación anormal de agua, por vómitos o quemaduras, algo que comí. O sea, tengo otra patología, estoy vomitando y perdiendo mucha agua, ¿verdad? O tengo quemaduras, y en las quemaduras usualmente hay
primero hay una pérdida de la epidermis con la consecuente pérdida de sus funciones, ¿verdad? O también carencias vitamínicas, mala absorción de ácidos grasos. O sea, son problemas fisiológicos, pero no relacionados directamente con los elementos que forman parte de los mecanismos fundamentales de hidratación. Manifestaciones inflamatorias, como puede ser eritema solar, dermatitis atópica, otras enfermedades epidérmicas, como la psoriasis, o sea, una enfermedad dermatológica importante. No sé si saben lo que es la psoriasis. ¿Saben? ¿Han oído hablar? Bueno, si no voy a hablar, yo no se lo voy a decir, busquen. ¿O sí? Las personas con psoriasis son grandes dificultades, con serios problemas en la piel, fundamentalmente en los codos. Hay una descamación constante. Yo tenía un profesor amigo en Cuba que infortunadamente padecía de esa enfermedad. Bueno, el abuso de tabaco y bebidas alcohólicas también puede suponer o tener un efecto importante en la Profesor, deshidratación el cutánea. clima también puede influir, ¿verdad? Los Sí, climas claro. Lo que pasa es que el clima sí es un factor extrínseco, ya no es exógenos. intrínseco. Ajá, Es extrínsecos. totalmente exógeno, exactamente. Es totalmente exógeno. Medios Entonces, ambientales. de esa iatrogenia, bueno, abuso de diuréticos, abuso de laxantes, algunos medicamentos de aplicación tópica, corticoides, antiacnéicos, o sea, todo eso puede provocar. Ustedes saben que la piel, o sea, la piel es muy sensible. Uno se puede a lo mejor equivocar tomándose una pastilla que sea para el dolor de cabeza y te equivocaste de pastilla y te tomaste una para la gripe. Fíjate. Y no pasa demasiado. Tal vez un poco acidez. Pero echarte un medicamento, una crema o un medicamento dermatológico equivocado, eso puede producir daños mucho más profundos que equivocarte de pastilla. Por eso la automedicación es mala siempre, pero si tiene que ver con problemas dermatológicos, es altamente peligrosa. Pues hacer mucho, mucho peor el padecimiento de algo que se podía resolver a lo mejor con una cremita un par de días, se puede complicar de una manera importante. Y bueno, compuestos que aumentan la permeabilidad en tratamientos transdérmicos. Bien, o sea, eso ya tiene que ver con el abuso, ¿verdad? Con reacciones adversas que tengan determinados fármacos. Y están los factores que tú decías, Salma, que son los factores extrínsecos que casi siempre lo que hacen es que deterioran o destruyen la capa hidrolipídica. Esa capa hidrolipídica tan importante porque contiene el factor natural de humectación, además de que constituye una barrera por los propios lípidos que están presentes ahí. Y ahí hay de todo: calor, sequedad, calefacción, viento, el frío del aire acondicionado, el sol, la contaminación ambiental. Tiene un impacto muy importante también. Eso serían agresiones climáticas y domésticas. Yo no sé por qué le han puesto doméstica ahí, porque las químicas también son domésticas. O sea, no es la química que tú andas como un loco echándote ácido sulfúrico en la cabeza, sino esas agresiones químicas son el resultado del uso de detergentes, disolventes, productos muy alcalinos como son los jabones, como son los depilatorios, cosméticos inadecuados, incluso una higiene excesiva también puede ser perjudicial. ¿Sabes? Entonces, esta sería un poquito la base desde el punto de vista de la ciencia que nosotros hemos estado viendo, y nosotros hemos visto la hidratación desde el punto de vista de los mecanismos que ocurren. O sea, ¿qué faltaría? Bueno, faltaría ya el pollo del arroz con pollo, que es de ustedes, con el conocimiento de estos mecanismos, cómo se actuaría desde el punto de vista cosmecéutico frente a un proceso o a una patología o a una situación de deshidratación cutánea. Y eso es precisamente lo que van a hacer ustedes como trabajo autónomo, y también lo vamos a compartir la semana que viene. O sea, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a visualizar y a estudiar. Fíjense que pongo
visualizar y estudiar un video. Ese video está ya en su aula virtual, pero incluso en la tarea, cuando se dice visualizar un video, usted hace clic en ese link y visualiza el video. E incluso en la presentación de PowerPoint que yo les mando en PDF, esto mismo que estoy presentando, ustedes saben que yo se lo subo al aula virtual en PDF, ahí hay, o sea, aquí mismo, si ven, ahora yo me acerco y se hace una manito. Ahí también pueden hacer, o sea, constituye un enlace al video. O sea, ese video tiene 1 millón de enlaces. Es un video que me pareció súper interesante. Es un video largo. No hay que verlo completo, pero yo diría que los primeros 30 minutos sí. 30 o 35 minutos. Tiene como 55 minutos. Ese es un video incluso que puede ser útil para ustedes. Para ustedes. ¿Bien? Entonces yo quiero que vean el video y que elaboren un ensayo. Ya ahora voy a decir de qué es el ensayo. Ese ensayo lo van a elaborar por equipos. Lo van a subir a Leva en PDF, como hacen siempre, con fecha límite domingo 31 de julio, 11:59 de la noche. Y además del video, también ustedes se pueden apoyar en la búsqueda bibliográfica por internet, ¿verdad? Ahora, profe, habla y habla y habla y habla del video y habla. ¿Pero de qué es? ¿De qué es que tenemos que hacer el ensayo? Pues el ensayo lo van a hacer fundamentalmente de esos activos. Vamos atrás y veamos cómo se llama esto. Hidratación cutánea, activos y cosméticos hidratantes. Entonces yo quiero que ese ensayo tenga en un primer momento una introducción, no demasiado larga, donde ustedes hablen en general de la importancia de la hidratación de la piel y de las diferencias entre hidratantes y humectantes, ¿verdad? Pero esos hidratantes y humectantes pueden colocarse o pueden aplicarse en la piel a través de dos mecanismos que no sé si conocen ya por su propio trabajo o incluso no sé si en la asignatura de química cosmética han hablado de esto, si han hablado de esto, mejor todavía, que es la hidratación activa y la hidratación pasiva. ¿Han oído hablar de eso o no? No, mejor. Así se enteran con el video qué es hidratación activa, la definición, el mecanismo y los activos más usuales, algunos activos empleados, qué es hidratación pasiva, definición, mecanismo y activos empleados. Estoy diciendo lo que tiene que tener el ensayo y una propuesta de un protocolo de tratamiento para hidratación de la piel explicando la acción de esos activos que estén empleados en los productos cosméticos que ustedes utilicen en ese protocolo. Aquí, por supuesto, pueden hablar con cosmetólogas, o sea, pueden auxiliarse de todo lo que se quieran auxiliar, porque esta parte del protocolo es el protocolo y su relación con esos mecanismos de hidratación activa y hidratación pasiva es lo que vamos a ver la próxima clase del lunes 1 de agosto. ¿Está bien? Y bueno, la bibliografía, por las normas APA, por lo menos para que se vayan entrenando, ustedes saben que yo no le doy mucha importancia a eso, aunque ustedes pasaron ya una asignatura de metodología de la investigación donde se les debe haber, me imagino que al menos indicado de forma general cómo se cita la bibliografía. Pero si no se acuerdan de lo que dieron hace 5 semanas conmigo, que se van a acordar de metodología de la investigación. ¿Ven? O sea, si no se acuerdan, no de lo que vimos hace 5 semanas, de lo que vimos hace 5 transparencias, hace 5 diapositivas, algunos ya no se acuerdan, que se van a acordar de lo que vieron en metodología de la investigación. ¿Está bien? Entonces, este ensayo lo suben a Leva, ya eso está colocado ahí para que lo suban en el transcurso de la semana cuando quieran. Último día, 31 de julio, 11:59. Y lo que vamos a hacer entonces por equipos, y ahí van a participar todos los equipos, es presentar un protocolo donde ustedes, o sea, saben lo que es un protocolo, ¿verdad? O sea, una serie de pasos, qué productos utilizarían para hidratar la piel en determinados casos, que ese producto
si está trabajando sobre una hidratación activa, sobre una hidratación pasiva o sobre ambos, porque verán que hay productos que pueden cumplir ambas funciones y cuáles serían un poquito, o sea, explicar. Bueno, yo utilizaría este producto porque este producto va a actuar sobre tal y más cual cosa, va a tener una hidratación activa debido a que bla, 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 bla. ¿Está bien? Eso es lo que yo quiero que discutamos la semana que viene, o discutamos, no, que debatamos. Un debate, no una discusión, no nos vamos a enojar con nadie. ¿Está bien? Y quiero que entonces, que quede tan bueno como han quedado todos los debates, porque si en algo son buenos ustedes, y me lo han demostrado, son en los debates. Donde no son muy buenos son en los test. Nadie es perfecto. ¿Está bien? ¿Alguna dudita? ¿Alguna pregunta?